Buenos días, mi nombre es Sandra Mendoza y junto a Carla Manrique les damos la más cordial bienvenida a este taller especializado sobre Innate Document. Quiero comenzar agradeciendo, sinceramente, su tiempo y disposición para participar. Sabemos que en el día a día del proyecto las agendas son apretadas, pero la capacitación que iniciamos hoy es una inversión directa en la eficiencia de su trabajo futuro. El curso que iniciamos hoy no es una simple capacitación de software, es una inmersión en la metodología de gestión de información que utilizaremos durante todo el ciclo de vida del proyecto. El objetivo es que al salir de aquí no solo sepan qué botones presionar, sino que entiendan la lógica y la responsabilidad crítica que conlleva gestionar la documentación técnica de hospitales de alta complejidad. Si algunos conceptos les parecen nuevos o la interfaz les resulta ajena al principio, no se preocupen, hemos diseñado esta sesión para ir paso a paso, desde los fundamentos teóricos hasta la práctica avanzada. Nuestra meta es que se sientan cómodos, seguros y sobre todo respaldados por el sistema en su labor diaria. Sin más preámbulos, comencemos. Para garantizar que aprovechen cada minuto de esta sesión, hemos estructurado el contenido en dos grandes bloques estratégicos. En primer lugar, abordaremos la exposición teórica. Aquí, construiremos los cimientos. No iremos directo a los clics. Primero entenderemos el ecosistema. Analizaremos qué es Innate, por qué fue elegido para este programa y cuál es la lógica de seguridad detrás de los roles y accesos. Es fundamental entender el porqué de las cosas. Si entienden la lógica del sistema, nunca olvidarán cómo usarlo. Posteriormente, pasaremos al segundo bloque, a las funcionalidades clave. Aquí dejaremos la teoría y entraremos en terreno práctico. Realizaremos una demostración guiada, simulando el flujo real de trabajo. Veremos cómo navegar la interfaz de manera intuitiva, cómo utilizar los motores de búsqueda avanzada para encontrar agujas en un pajar y cómo generar reportes de trazabilidad que nos salven ante cualquier auditoría. La idea es que pasen de ser usuarios pasivos a usuarios expertos que dominen la herramienta para su propio beneficio. Antes de entrar al sistema, quiero que nos detengamos en esta lámina, que es quizás la más importante de todas. ¿Por qué hablamos tanto de control documentario? A veces se tiene la idea errónea de que es solo burocracia o un simple archivo digital, nada más lejos de la realidad. En proyectos de esta envergadura, el control documentario es el mecanismo de defensa del proyecto. Analicemos los 4 pilares que ven en pantalla. Primero, en la trazabilidad. Imaginen que ocurre un incidente en obra dentro de 2 años. La primera pregunta será, ¿qué plano se utilizó? Necesitamos saber no solo cuál fue el plano, sino quién lo subió, quién lo revisó, quién lo aprobó y en qué fecha exacta. Innate nos da esa historia completa, paso a paso. Segundo, el cumplimiento contractual. Cada documento cargado en Innate se convierte automáticamente en un activo legal. Si mañana tenemos un reclamo de un contratista o una disputa por alcance, Innate es nuestra evidencia. Un documento guardado en su escritorio personal o en un correo, legalmente, es como si no existiera. El sistema es nuestro notario digital. Tercero, a la calidad de la información. Uno de los errores más costosos en construcción es ejecutar obra con planos obsoletos. El sistema garantiza que ustedes siempre tengan acceso a la versión vigente y validada en tiempo. Y finalmente, el soporte a la toma de decisiones. La gerencia no puede decidir basada en rumores. Decide sobre documentos aprobados y oficiales. Teniendo clara la importancia, definamos nuestras metas concretas para esta sesión. Tenemos 3 objetivos principales. El primero es la inmersión en el entorno. Queremos que pierdan el miedo a la plataforma, que entiendan la geografía de la pantalla, dónde están los menús y cómo pedir ayuda, que el sistema se sienta familiar. El segundo objetivo es el dominio técnico. No basta con mirar, deben ser capaces de operar. Aprenderemos a buscar documentos usando metadatos, a visualizar planos sin descargarlo y a controlar las versiones. Queremos reducir el tiempo que pierden buscando información para que lo inviertan en analizarla. Y tercero, y más importante, el fortalecimiento de competencias. Queremos alinear a todo el equipo bajo las buenas prácticas organizacionales. Al finalizar este curso, cada uno de ustedes será un guardián de la información, evitando errores comunes como la duplicidad de archivos o el uso de versiones incorrectas. Profundicemos ahora en la herramienta. ¿Qué es exactamente Innate Document? Es vital entender que no estamos ante un simple almacenamiento en la nube, como podría ser Dropbox o Google Drive.
Innate es lo que en la industria llamamos un CDE, o entorno común de datos, diseñado específicamente para la complejidad de la ingeniería y la construcción. Su función principal es centralizar el ciclo de vida del documento, permite organizar, pero también revisar, comentar, aprobar y distribuir información en flujos de trabajo controlados. Piensen en la cantidad de actores que tenemos: arquitectos, ingenieros estructurales, supervisores, cliente, todos ellos interactúan aquí. La magia de Innate reside en la colaboración en tiempo real. Ya no dependemos de cadenas interminables de correos electrónicos, donde se pierde el archivo adjunto final. Aquí existe una única fuente de verdad. Si alguien en Londres aprueba un documento, el ingeniero en Lima lo ve reflejado al instante. Es accesibilidad total, desde cualquier lugar. Hablemos ahora de seguridad y gobernanza, un tema crítico en proyectos hospitalarios. En Innate aplicamos una política estricta de privilegios mínimos. ¿Qué significa esto? Significa que el sistema está configurado para mostrarles única y exclusivamente lo que necesitan para su trabajo. Los permisos no son aleatorios. Se calculan cruzando 3 variables: su empresa empleadora, su cargo funcional y el proyecto específico asignado. Analicemos los 2 perfiles macro que conviven en el proyecto. En el recuadro rojo, resaltamos el rol de administrador o gestión integral. Este usuario tiene, por así decirlo, las llaves del reino. Puede cargar documentos nuevos, iniciar flujos de envío formales y ver todo el historial generalmente. Este rol recae en los document controllers o jefes de disciplina, quienes son los responsables finales de la integridad de la data. Por otro lado, en el recuadro azul, tenemos el rol de usuario general o solo consulta. Este es el perfil más común para el equipo técnico y de revisión. Está diseñado para consumir información, pueden buscar planos, previsualizarlos y descargarlos, pero el sistema les bloquea intencionalmente la opción de borrar o alterar registros. Es importante aclarar un error común en sí: intentan borrar un archivo y el sistema no los deja. No es un fallo técnico, es una protección de seguridad. La idea es evitar que, por un clic accidental, desaparezca evidencia contractual valiosa. Conocer su rol les evitará frustraciones innecesarias al navegar por la plataforma. Pasemos a la visualización del entorno. Lo que ven en esta lámina es la landing page o página de aterrizaje global de Innate Document. Es una interfaz limpia, diseñada para ser el punto de partida neutral para todos los proyectos de la organización. Aquí, su único foco debe ser el botón naranja de login, situado discretamente en la esquina superior derecha. Aprovecho esta imagen para darles un consejo de ciberseguridad antes de ingresar sus credenciales en esta pantalla. Verifiquen siempre que la dirección web en su navegador sea la oficial y que aparezca el candado de seguridad HTTPS. Proteger su acceso es proteger la información de todo el proyecto. ¿Cómo obtienen su acceso? El proceso no lo inician ustedes, lo inicia el administrador del sistema. Una vez que su perfil ha sido creado, recibirán automáticamente una notificación de bienvenida en su correo corporativo, muy similar a la que mostramos en el ejemplo. Por favor, no borren ni ignoren este correo. Es su llave maestra inicial. Este correo contiene 3 datos críticos que deben identificar para su primer ingreso. Primero, en su Company ID o ID de empresa, que identifica a qué organización pertenecen. Segundo, en su User ID, que usualmente es una combinación de su nombre y apellido. Y tercero, y más importante, una contraseña temporal. Presten atención aquí a la contraseña temporal. Es una cadena aleatoria de caracteres complejos generada por la máquina. No intenten escribirla manualmente, porque es muy fácil confundir una L minúscula con un 1 o una O mayúscula con un 0. La mejor práctica para evitar bloqueos por intentos fallidos es copiar y pegar directamente esta contraseña. La seguridad es nuestra prioridad número 1. Por eso, el sistema no les permitirá trabajar indefinidamente con esa contraseña temporal. Al ingresar por primera vez, Innate detectará que son usuarios nuevos y les mostrará, obligatoriamente, esta pantalla de cambio de contraseña. Es un paso forzoso para activar su cuenta. El procedimiento es sencillo, pero estricto. En el primer campo, deben pegar la contraseña temporal que copiaron del correo. En los siguientes 2 campos, deben crear y confirmar su nueva contraseña definitiva. Les recomiendo usar una frase de seguridad que combine mayúsculas y números. Algo seguro, pero fácil de recordar para ustedes. Al hacer clic en Save, su cuenta quedará oficialmente activa y personal.
Ahora sí, con la clave actualizada, estamos listos para el ingreso oficial. Abran su navegador de preferencia. Recomendamos Google Chrome o Microsoft Edge para mayor estabilidad e ingresen a www.teambinder.com ANSE. Encontrarán con los 3 campos de autenticación que ya conocen: ANID de usuario, ID de empresa y su nueva contraseña personal. Aquí les comparto un tip de productividad. ANSI están trabajando desde su computadora corporativa asignada. Pueden marcar la casilla Remember Me o recordar mis datos. Esto les ahorrará segundos valiosos en sus futuros ingresos diarios. Además, observen la parte inferior de la ventana. Ahí pueden personalizar el idioma de la interfaz antes de entrar. Si se sienten más cómodos trabajando con los menús en español, selecciónenlo ahora. Al hacer clic en Iniciar sesión, cruzaremos el umbral hacia el ecosistema digital del proyecto. Al cruzar el umbral del login, no verán documentos inmediatamente, aterrizarán primero en el lobby de proyectos. Dado que el programa UKHA es un portafolio inmenso que gestiona múltiples sedes hospitalarias, es muy probable que su usuario tenga acceso a varios proyectos simultáneos: Hospital Trujillo, Hospital Piura o el entorno de pruebas UKHAT. Es crucial que seleccionen el proyecto correcto antes de empezar. Un error común es buscar un plano del Hospital Piura, estando conectados en el entorno del Hospital Trujillo. Fíjense bien en los códigos ANG 11010, 11020. Cada uno es un universo independiente. Esta pantalla actúa también como un tablero de mando ejecutivo. Quiero que se fijen especialmente en las columnas a la derecha del nombre del proyecto. Estas funcionan como un semáforo de alertas. La columna Outstanding o pendiente es vital. Les dice cuántos correos o tareas tienen sin resolver en cada proyecto específico. Esta es una herramienta de gestión de tiempo fantástica. Si ven un número alto, digamos 50, en rojo en la fila del Hospital Piura, saben inmediatamente que deben priorizar su ingreso a ese proyecto hoy, porque tienen trabajo acumulado. Para entrar, simplemente hagan clic sobre el código o el título del proyecto. Bienvenidos a su cabina de mando en el dashboard o panel de control. Esta vista es fundamental. Lamentablemente, muchos usuarios operativos la ignoran por la prisa y van directo a buscar archivos. Pero este panel resume la salud del proyecto en tiempo real. Está compuesto por widgets o mosaicos inteligentes que nos dan inteligencia de negocio instantánea, sin tener que generar reportes manuales. En la parte superior solemos ver gráficos de barras que nos muestran el volumen de documentos. Por ejemplo, pueden ver cuántos documentos se han cargado por disciplina en la última semana. Si ven una barra muy alta de documentos rechazados u observados, es una señal de alerta temprana de que algo está fallando en la calidad de los entregables técnicos y nos permite actuar antes de la fecha límite. Pero la herramienta más poderosa para su día a día son las notificaciones personales en la parte inferior. Observen los recuadros con números en rojo que señalamos en la diapositiva. Estos no son datos estáticos, son enlaces activos. Es lo que llamamos navegación por excepción. Significa que no tienen que buscar los problemas. El sistema se los presenta en bandeja de plata. Pongamos un caso práctico. El sistema les dice que tienen 5 documentos por revisar. En lugar de ir al registro general y filtrar manualmente entre miles de planos, al hacer clic en ese número rojo, Innate los teletransporta directamente a esos 5 documentos específicos, aislando su tarea pendiente. Mi recomendación es inicien siempre su sesión aquí. Limpien sus números rojos y solo después pasen a otras tareas. Para poder movernos con soltura y profesionalismo por el sistema, debemos dominar la anatomía de la interfaz. A menudo, los errores ocurren no por falta de conocimiento técnico, sino por perderse en la navegación. La barra superior negra que ven en pantalla es su brújula. Estará presente en todo momento. Analicémosla de izquierda a derecha, elemento por elemento, para que sepan exactamente qué herramienta usar en cada situación. En la esquina extrema izquierda, encontrarán el menú principal, representado por el icono de 3 líneas horizontales naranjas, conocido en el mundo digital como menú hamburguesa, aunque lo usarán poco en la operación diaria. Es importante saber que aquí se alojan las configuraciones globales y los accesos a otros módulos de la suite Innate, como gestión de costos o cronograma, si su proyecto los tuviera habilitados. Es el acceso administrativo por excelencia. Desplazándonos hacia el centro, encontramos el verdadero cerebro de la operación, el menú nuevo y el menú de módulos. Es vital que distingan la función de estos 2 botones para evitar frustraciones.
El menú nuevo AN es un botón de acción. Se usa exclusivamente cuando quieren crear o inyectar información que no existe en el sistema. Por el contrario, el menú de módulos es un botón de navegación. Se usa para viajar a consultar la información que ya está almacenada. Confundir estos dos es el error más frecuente del usuario novato. Recuerden a nuevo para crear, módulos para buscar. Uno es el lápiz para escribir. El otro es la linterna para buscar en el archivo. Finalmente, a la derecha, tenemos la barra de inicio rápido. Aquí hay un detalle crítico de seguridad operativa. Siempre verán el nombre del proyecto en el que están conectados. Dado que el programa UKHA maneja múltiples hospitales, acostúmbrense a mirar esta esquina cada cierto tiempo. Asegúrense de no estar buscando un plano de Piura. Mientras están conectados en el entorno de Trujillo, ese simple chequeo visual evita errores graves. Además, aquí encontrarán el acceso a ayuda y tutoriales. Hagamos un zoom profundo en el menú nuevo. Este botón es, conceptualmente, el más importante para la trazabilidad del proyecto. Al hacer clic aquí, se desplegará una lista de opciones fundamentales como en correos, documentos, transmisiones y, si tienen permisos administrativos, usuarios y flujos de trabajo, pero quiero que vean este menú no como una lista, sino como el punto de origen. En la metodología estricta de control documentario que aplicamos en UKHA, existe una regla de oro ANSI, no está en el sistema. No existe. Muchos usuarios cometen el error de guardar archivos críticos en su escritorio, en una memoria USB o enviarlos por un correo personal de Outlook, creyendo que han cumplido con su entrega. Quiero ser muy enfática en esto. Legalmente, esos archivos fuera del sistema no tienen validez contractual. El menú nuevo es la única puerta de entrada legítima para legalizar la información. Es el registro civil del proyecto. Desde aquí se inicia el proceso formal de carga. Al seleccionar nuevo documento, por ejemplo, el sistema no se limita a subir el archivo. Inicia un asistente que les obligará a catalogar la información y les pedirá el código exacto, el número de revisión, el título descriptivo y la disciplina. ¿Por qué tanta burocracia? Porque esto asegura que cada archivo tenga su partida de nacimiento digital. Esto permite que, dentro de 2 años, ante una auditoría o un reclamo, podamos rastrear exactamente cuándo nació ese documento. Por eso, si necesitan enviar una carta contractual notificando un retraso o subir la revisión 0 de un plano de arquitectura, este es su botón de inicio obligatorio. Continuemos nuestra exploración profunda de la interfaz. Justo al lado del menú de creación que acabamos de ver, se encuentra el menú de módulos. Quiero que visualicen este botón no solo como un menú, sino como su herramienta de teletransportación. En un proyecto de infraestructura hospitalaria tan vasto como este, donde conviven miles de gigabytes de información técnica y administrativa, este menú es el puente que les permite saltar entre las distintas dimensiones del sistema. Desglosemos los 3 destinos principales donde vivirán su día a día operativo. En primer lugar, tenemos el módulo de correo. Es fundamental que entiendan la diferencia entre este correo y su Outlook personal. Piensen en este módulo como un buzón blindado. Funciona como una bandeja de entrada y salida para todas las comunicaciones oficiales, pero está legalmente vinculado al proyecto. ¿Por qué es esto importante? Porque si mañana hay una disputa con un proveedor sobre una instrucción de cambio o un costo adicional, lo que tendrá validez legal es lo que está escrito aquí. Si la instrucción se dio por WhatsApp o correo personal, no existe para el contrato. Este módulo es la memoria institucional del proyecto, protegiendo las decisiones incluso si el personal cambia. En segundo lugar, tenemos el módulo de documento. Esta es la gran biblioteca técnica del hospital. Aquí no hay correos informales ni opiniones. Aquí hay activos digitales, planos de arquitectura, memorias de cálculo estructural, especificaciones técnicas de equipamiento médico. Todo reposa aquí bajo estrictas normas de codificación y seguridad. Es el lugar donde pasarán la mayor parte del tiempo consultando la información dura y vigente necesaria para construir. Y en tercer lugar, el módulo de transmisiones o transmittals. Este es quizás el módulo más crítico para los auditores. Aquí no vemos el documento en sí, sino el acto de entrega. Es el registro forense que responde a la pregunta: ¿quién le envió qué a quién? ¿Y en qué fecha y hora exacta? Es su comprobante de entrega digital. Finalmente, un consejo de oro para la navegación en sí. ¿Alguna vez se sienten perdidos en una pantalla de configuración extraña? O si el sistema los lleva a una ventana que no reconocen, vuelvan siempre a este menú central, seleccionen documentos y luego listado. Es su botón de pánico para volver a casa y retomar el control de su sesión.
Entremos ahora al verdadero corazón del sistema, el registro de documentos. Para llegar aquí, navegamos al módulo Documentos y seleccionamos la opción Listado. Lo que ven en pantalla ahora mismo, quiero que lo visualicen no como una simple carpeta de archivos tipo Windows Explorer, sino como una matriz de control maestra. Es una base de datos viva, estructurada y sobre todo auditada en tiempo real por el sistema. Aquí convergen decenas de miles de documentos cargados por todos los actores del ecosistema a contratistas generales, subcontratistas de especialidades, diseñadores, supervisores y el cliente. La gran diferencia con un servidor tradicional es la estructura rígida y estandarizada. Aquí, cada documento obedece a un estándar de codificación único definido por el contrato. No existen las carpetas personales ni los nombres de archivo creativos como plano, final, versión 3, imprimir. Observen con detenimiento la estructura de la rejilla. Cada línea horizontal representa un documento único e irrepetible. Pero esa línea es muy poderosa. Contiene el historial genético completo de ese activo. En una sola fila, tienen acceso centralizado al archivo editable, el DWG o Word, al PDF inalterable para impresión, y si hacen clic en el historial, verán todas las versiones anteriores, revisión A, B. Sé que ha tenido ese documento en el pasado. Esta estructura centralizada elimina de raíz el famoso y peligroso problema de la duplicidad de información en obra. Ya no tendrán que llamar a la oficina técnica para preguntar ¿dónde guardó Juan la última versión del plano de cimentación? Aquí solo existe una versión vigente, la que ven en pantalla. Cualquier otra copia guardada en un disco duro local o en un USB es, por definición, obsoleta y peligrosa para la construcción. Esto es lo que en gestión de proyectos internacionales llamamos la única fuente de verdad Single Source of Truth. Para efectos del proyecto UKHA, la regla es tajante y sin excepciones si un documento no está en esta lista. Oficialmente, no existe. Acostúmbrense a confiar en este listado como su referencia absoluta. Antes de tomar una decisión técnica, constructiva o de compra de materiales, consulten siempre el registro en vivo. Al ingresar al listado maestro de documentos por primera vez, la sensación inicial suele ser abrumadora. En un proyecto de infraestructura hospitalaria de esta magnitud, no estamos hablando de cientos, sino de decenas de miles de documentos vivos. Pueden haber 20.000, 30.000 o incluso 50.000 registros en esta sola pantalla. Intentar encontrar un plano específico haciendo scroll manual hacia abajo con el mouse es una tarea humanamente imposible y desde el punto de vista operativo, perderían horas valiosas buscando una aguja en un pajar digital. Por esta razón crítica, quiero que presten su máxima atención a la herramienta que salvará su día a día, a los filtros de columnas. Miren con detenimiento la fila de color blanco que se encuentra situada justo debajo de los encabezados grises de cada columna. Esos espacios vacíos no son decorativos ni espacios en blanco al azar. Son campos de búsqueda inteligentes, dinámicos y sumamente potentes. Funcionan de manera similar a un filtro de Excel avanzado, pero operando en tiempo real sobre la nube. El funcionamiento básico es intuitivo. Si ustedes hacen clic en el espacio blanco de la columna título y escriben una palabra clave, digamos por ejemplo, cimentación, y luego presionan la tecla Enter, el sistema escaneará instantáneamente la base de datos completa del proyecto y ocultará todo aquello que no coincida. De 50.000 documentos, quizás bajen a 500 resultados en una fracción de segundo. Pero el verdadero poder que distingue a un usuario novato de un usuario experto reside en la capacidad estratégica de combinar filtros en cascada. Vamos a plantear un escenario real. Supongamos que están en obra y necesitan urgentemente un plano de detalle de cimentación para el sector A, pero no tienen el código del documento. ¿Cómo lo encuentran? ¿En menos de un minuto? El proceso sería el siguiente. Primero, escriben cimentación en la columna de título, el sistema filtra. Segundo, se mueven a la columna de disciplina y escriben estructuras o seleccionan el código correspondiente. El sistema reduce aún más la lista. Y tercero, y esto es vital, van a la columna de estatus y seleccionan únicamente aprobado para construcción. En 3 simples pasos lógicos y secuenciales, han pasado de tener una lista inmanejable de miles de archivos irrelevantes a tener en pantalla los 2 o 3 documentos exactos, vigentes y válidos que realmente necesitan para ejecutar el trabajo. Adicionalmente, si prefieren una búsqueda más global, contamos con la búsqueda rápida en la esquina superior derecha, que funciona como un buscador tipo Google que rastrea texto dentro de todo el registro. Adicionalmente,
Si prefieren una búsqueda más global, contamos con la búsqueda rápida en la esquina superior derecha, que funciona como un buscador tipo Google que rastrea texto dentro de todo el registro. Mi consejo profesional más enfático es este: inviertan tiempo durante su primera semana en practicar obsesivamente el uso de estos filtros. La eficiencia en el control documentario no depende de qué tan rápido leen o escriben, depende enteramente de su habilidad analítica para filtrar el ruido masivo de datos y quedarse únicamente con la información precisa en el momento justo. Para poder interpretar correctamente la información que el sistema nos devuelve tras una búsqueda filtrada, es absolutamente necesario repasar la anatomía profunda de los campos principales. Cada columna en esta rejilla nos cuenta una parte vital de la historia legal y técnica del archivo. Empecemos por la columna Reina en el número de documento. Este no es un nombre de archivo cualquiera, es el DNI del activo. Es un código alfanumérico único, irrepetible e inalterable, que sigue la nomenclatura estricta del proyecto UKHHNG. Ustedes memorizan, anotan o copian este código, siempre, sin excepción, llegarán al archivo exacto, eliminando cualquier margen de error o confusión con archivos de nombres similares. Es la llave maestra de la trazabilidad. A continuación, tenemos la columna de revisión. Quiero detenerme aquí porque esta columna es crítica para la seguridad física de la obra. Nos indica si estamos viendo la versión preliminar aún en diseño, la versión B en revisión interna o la versión 0 APTA para construcción N. La regla de oro en ingeniería es clara y salva vidas nunca. Bajo ninguna circunstancia deben ejecutar trabajos en campo basándose en una revisión antigua si el sistema indica que ya existe una más reciente. Innate está configurado para mostrarles siempre la última versión vigente por defecto para protegerlos, pero es su responsabilidad verificar este campo visualmente. Seguidamente, tenemos la columna de estatus o estado. Esta columna nos grita la condición legal del documento. ¿Dice el estado aprobado? Entonces tienen luz verde para usarlo con confianza. Pero ¿qué pasa si dice rechazado, observado o anulado? Entonces deben detenerse inmediatamente. Ese documento es papel mojado. No es válido para trabajar y usarlo podría implicar demoliciones futuras, sobrecostos millonarios y responsabilidades legales. Ignorar el contenido de esta columna es, estadísticamente, la causa principal de los retrabajos costosos en los proyectos de construcción. Finalmente, visualizamos las columnas de clasificación taxonómica como disciplina que indica el área o especialidad en arquitectura, sanitarias, mecánica A, y tipo de documento que aclara si es un plano, un informe, una carta o una memoria. Leer la fila completa, de izquierda a derecha, antes de hacer clic, es su seguro de vida profesional. Tómense esos 5 segundos extra en el análisis previo. Les ahorrarán horas de explicaciones posteriores ante una no conformidad de calidad. Hagamos ahora un paréntesis técnico importante para visitar la sección de preferencias de usuario. Pueden acceder a este panel desde el icono de engranaje o la silueta humana ubicada en la esquina superior derecha de la pantalla, aunque esta sección se configura usualmente una sola vez al inicio del proyecto y luego se olvida. Es fundamental para personalizar, asegurar y agilizar su experiencia diaria con la plataforma. No la subestimen. En este panel encontrarán configuraciones básicas de calidad de vida, como la opción para cambiar su contraseña por motivos de seguridad, ajustar su perfil de inicio de sesión, o algo muy útil en cambiar el idioma de la interfaz completa de inglés a español, si así se sienten más cómodos trabajando. Esto reduce la barrera de entrada al sistema, pero hay una función operativa crítica en este menú que debo resaltar, y que muchos usuarios olvidan configurar en la firma digital o firma escaneada. Si ustedes tienen un rol de gerencia, supervisión, residencia o jefatura que requiere aprobar documentos, visar planos o enviar cartas contractuales, el sistema les permite cargar aquí una imagen de su firma manuscrita. La recomendación técnica es subirla preferiblemente en formato JPG o PNG con fondo transparente para que se vea limpia. Ahora bien, ¿para qué sirve esto en la práctica diaria? Una vez configurada esta imagen, la magia ocurre en los flujos de trabajo. Cada vez que ustedes aprueben un documento o envíen una comunicación formal dentro de Innate, el sistema estampará su firma automáticamente en el documento PDF resultante. Esto le otorga validez, formalidad y peso contractual a sus aprobaciones digitales, eliminando por completo la necesidad tediosa, lenta y poco ecológica de imprimir el papel.
firmarlo a mano con bolígrafo, volver a escanearlo y volver a subirlo. Automatizar esto les ahorrará horas de trabajo administrativo cada mes. Les recomiendo encarecidamente tomarse unos minutos hoy mismo para dejar esto listo y operativo. Volvamos a sumergirnos en el registro de documentos para hablar de eficiencia visual. Una característica genial y muy potente de Innate Document es su rico lenguaje visual. El sistema utiliza una serie de iconos inteligentes distribuidos en las columnas para darnos información rápida y vital sobre el archivo, sin tener que abrirlo, descargarlo ni perder tiempo analizando. Aprendamos a leer estos jeroglíficos digitales, porque nos cuentan la historia oculta del archivo antes de tocarlo. En primer lugar, identifiquen el icono de lupa, a veces llamado icono ver. Si ven este icono de color azul activo junto a un documento, significa que Innate ha procesado el archivo y ha generado una vista previa automática. Esto representa una enorme ventaja de productividad. ¿Por qué? Porque nos permite leer el contenido del plano, la carta o el informe directamente en el navegador web. Esto elimina la necesidad de descargar el archivo pesado a su disco duro y esperar minutos a que abra un software especializado y costoso como AutoCAD o Revit. Úselo intensivamente para consultas rápidas, validaciones visuales en reuniones o revisiones flash. Es rápido, ligero y no consume espacio en su máquina. Luego, presten atención al icono de eslabón conocido como link o vínculos. Este icono es la representación gráfica de la trazabilidad horizontal. Si hacen clic ahí, se desplegará una ventana emergente mostrándoles que otros documentos están vinculados o atados a este. Por ejemplo, quizás el plano de arquitectura que están viendo está vinculado a una memoria de cálculo estructural que justifica sus dimensiones, o a un RF y requerimiento de información N, donde se solicitó un cambio de diseño. Esta función nos permite entender el contexto completo del diseño, no solo el dibujo aislado, dándonos una visión integral del problema. Y finalmente, el icono más importante de todos, para la gestión de calidad, el icono de comentarios, que suele representarse como un globo de diálogo o una nube de revisión. Si ven este icono activo junto a un documento, alerta máxima. Su presencia significa que alguien, puede ser un revisor, un supervisor de obra o el mismo cliente, ha dejado anotaciones, marcas, nubes de revisión o los temidos red lines sobre el documento digital. La regla aquí es estricta: a nunca descarguen ni construyan con un documento que tenga comentarios sin haberlos leído antes. Muchas veces, la instrucción crítica, corregir medida del eje 4 por interferencia, está en el comentario flotante y no en el dibujo original. Ignorar este icono es un error grave que puede costar muy caro. El orden meticuloso que observan en Innate no es producto de la casualidad, se basa en una clasificación estricta o lo que llamamos una taxonomía de metadatos, definida por los estándares internacionales del contrato UK-HIULS. Los documentos no se tiran al sistema, se agrupan obligatoriamente por 3 criterios principales de filtrado: tipo planos, reportes, manuales, disciplina, estructuras, eléctricas, sanitarias y categoría técnico, gestión o entregable. Quizás se pregunten, ¿por qué somos tan estrictos y burocráticos con esto? La respuesta es la segmentación. Esto nos permite segmentar la información masiva del hospital en paquetes manejables. Imaginen por un momento ser el ingeniero especialista eléctrico y tener que buscar sus 100 planos entre 50.000 archivos mezclados de todas las áreas, desde arquitectura hasta paisajismo. Sería humanamente imposible trabajar así. Gracias a la columna disciplina, ustedes pueden aplicar un filtro para ver solo la especialidad eléctrica, ignorando visualmente todo el ruido de arquitectura, sanitarias o estructuras que no necesitan en ese momento. Esto no solo ahorra tiempo, sino que evita errores críticos de cruce de información o de lectura de planos equivocados. Además, quiero que se fijen en las columnas de formato ubicadas a la derecha de la pantalla. Verán iconos de DW, G, PDF, Doc y otros. El sistema les está diciendo qué formatos están disponibles para descarga en ese registro específico. Aquí quiero compartirles una buena práctica de la industria que deben adoptar como hábito: descarguen siempre, por defecto, el archivo PDF para lectura rápida, impresión y distribución segura. ¿Por qué? Porque el PDF es inalterable y garantiza que lo que ven es lo que se aprobó. Por otro lado, deben bajar el archivo nativo, el editable de WG o Word única y exclusivamente si su tarea es modificar el diseño o editar el contenido. Esto mantiene un control estricto sobre las versiones y evita que circulen por la obra versiones editables piratas o modificadas sin autorización, lo cual rompería la integridad del diseño.
Para cerrar nuestro recorrido detallado por la interfaz del registro, levantemos la vista hacia la barra de herramientas superior, ubicada justo encima de los encabezados de columna. Aquí tienen a su disposición una botonera diseñada específicamente para acciones masivas y tareas de reportabilidad ejecutiva. Analicemos los 3 botones más potentes. El botón Exportar a menudo con el icono de Excel. Es una herramienta extremadamente útil, especialmente para los viernes de reporte. Este botón les permite generar un archivo Excel instantáneo que contiene el listado exacto de documentos que tienen filtrados en pantalla en ese momento. Es ideal para generar reportes de estatus, listas de pendientes o inventarios de entrega para sugerencia, sin tener que copiar y pegar datos manualmente. A su lado, encontramos el botón Descargar representado por la flecha hacia abajo y una bandeja. A diferencia de la descarga individual línea por línea, este botón está diseñado para operaciones en bloque o bulk download. Les permite seleccionar 10, 50 o 100 documentos a la vez y bajarlos a su disco duro local, creando automáticamente un paquete comprimido zip. Recuerden que el sistema es inteligente y siempre les preguntará qué formato quieren bajar. ¿Quieren los nativos editables o los PDFs de lectura antes de procesar la descarga masiva? Y finalmente, pero no menos importante, el botón Actualizar las flechas circulares. Este es su botón de realidad. En un proyecto colaborativo y dinámico de este tamaño, la información cambia cada minuto. Alguien en otra oficina puede haber subido una nueva revisión crítica de un plano estructural mientras ustedes leían la pantalla. Usen este botón de actualizar frecuentemente, casi como un tic nervioso, para asegurarse de estar viendo siempre la foto más reciente, veraz y sincronizada de la base de datos, evitando así tomar decisiones basándose en información que ya caducó hace una hora. Hasta este punto de nuestra jornada, hemos cubierto una cantidad considerable de terreno, hemos navegado por la teoría extensa, hemos desglosado los conceptos de seguridad informática, los roles de usuario y hemos disecado la navegación básica por la interfaz conceptual. Hemos entendido el porqué fundamental del control documentario, el qué de la herramienta Innate y el cómo de sus funciones principales. Pero seamos honestos, Innate Document, al igual que cualquier herramienta profesional de ingeniería de alto nivel o cualquier software complejo, se aprende verdaderamente y se domina haciendo. La teoría es absolutamente vital para entender la lógica subyacente, para respetar los procesos y para no cometer errores graves que comprometan el proyecto. Pero solo la práctica repetitiva y constante nos dará la soltura operativa necesaria para el día a día. Por lo tanto, ha llegado el momento de dar el salto. A continuación, vamos a dejar atrás las diapositivas estáticas y teóricas, y pasaremos directamente a sumergirnos en el entorno en vivo de la plataforma Innate. No será una demo pasiva, realizaremos un recorrido guiado en tiempo real. Simularemos juntos las tareas críticas que realizarán en su primera semana de trabajo real, buscaremos un plano específico usando filtros avanzados, revisaremos sus metadatos de aprobación para ver si es construible, interpretaremos sus iconos y lo descargaremos correctamente siguiendo las buenas prácticas. Por favor, presten mucha atención a los detalles de clics y menús. Vamos al sistema. Con esto, damos por concluida la parte teórica, conceptual y demostrativa de nuestra capacitación integral sobre control documentario en Innate. Quiero aprovechar este momento para agradecerles sinceramente nuevamente por su atención, por su valioso tiempo y sobre todo por su paciencia y disposición a lo largo de esta sesión detallada. Sabemos perfectamente que es mucha información técnica, procesal y normativa para procesar en un solo día. Sin embargo, quiero que se lleven una reflexión final. Recuerden siempre que el software, por más avanzado y costoso que sea, es, al final del día, solo una herramienta de apoyo. No hace el trabajo por sí solo. El verdadero control, la verdadera calidad y la seguridad del proyecto la ejercen ustedes. Depende de su disciplina personal, de su criterio profesional al revisar un dato y de su orden al gestionar la información. El uso responsable, ético y metódico de este sistema es lo que asegura el éxito rotundo, la transparencia administrativa y la trazabilidad técnica de nuestros proyectos hospitalarios. Esto no es solo papeleo, es el respaldo de la infraestructura que servirá a miles de pacientes. Su trabajo aquí tiene un impacto real. Esperamos sinceramente que este contenido haya sido de gran utilidad para fortalecer sus competencias digitales y facilitar su trabajo diario. Les recordamos que esta presentación y los manuales de usuario estarán disponibles en la intranet para su consulta permanente.
Ante cualquier consulta adicional, duda técnica que surja en el camino o problema de acceso, no duden ni un segundo en contactar al equipo de soporte técnico o a su Document Controller asignado. Muchas gracias por su compromiso con la excelencia y que tengan un excelente y productivo día de trabajo seguro.